va a salvar a ustedes conocer la doctrina del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Si es de que vamos a ir, gloria al Señor, déjenme ver por dónde tenemos esto. También quiero decirles, los que estamos aquí presentes en la casa de Dios, como los que van a estar en Facebook también y en YouTube, si necesitan una una copia de las enseñanzas, yo se las puedo ir sacando y dándoselas que las estudien en casa también, ¿verdad? Para que estudiándolas detenidamente usted se da cuenta, gloria al Señor Jesús, y así se da cuenta por su propia voluntad qué es lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. Una cosa de que uno diga una cosa, otra cosa que otro le diga otra cosa que el pastor le quiera dar a conocer lo que él cree, otra cosa es que la familia lo traiga a uno, como dije la vez pasada, con un patrón, creciéndole creer las cosas. Y cuando uno va a la Biblia, hermano, quiero decirles, si ahora el que es ignorante es porque quiere, porque tenemos Biblia en diferentes formas, hasta en el teléfono, en las tablets, en las computadoras. Si no queremos comprar una Biblia de papel, ahí está. Incluso le pregunta a Alexa, le pregunta a Google, le pregunta a medio mundo, y en Google le dice, oye, ahí pone cómo bautizaron los apóstoles, ¡pum!, en el nombre de Jesús. Pregunta, de cualquier pregunta, ahí está. Si no le gusta estudiar, sino que de una vez quiere ir al grano y a preguntar, oye, el que es tonto, el que es ignorante, el que es bruto, es porque quiere. Así es la palabra, fácil. Al idioma de nosotros, como lo entendemos, ¿verdad? Porque todo está ahí. Simplemente a veces no queremos servir a Dios, simplemente cerramos el entendimiento, simplemente no quiero oír esa doctrina, no me gusta, y así se acabó. Pero cuando vamos a la Biblia, yo siempre he dicho, vaya a la Biblia. La misma palabra dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ella no está en el profesor, no está en el pastor, en el evangelista, no está en la organización, no está en el instituto bíblico, no está en nada de eso, está en la palabra. Vaya a la palabra, vaya a la Biblia, la palabra inspirada por Dios, y la Biblia le va a decir cómo es. Gloria al Señor. Amén. El bautismo en el nombre de Jesús, el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Dice, el bautismo en el nombre de Jesús dice de Jesús para el perdón de los pecados es imprescindible e importante para que el perdón tenga su eficacia. Nuestro Señor enfatizó la importancia del nuevo nacimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Oiga bien, lo que le dijo Nicodemo, nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Después le digo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu. Jesús enseñó como condición para la salvación al arrepentimiento y el bautismo en su nombre. No es como algunos predicadores modernos enseñan que solo basta con creer, levantar la mano y hacer una corta oración para salvarse. No es así. Y después le dicen que ya sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Esto no es más que un engaño, porque no es el hombre pecador quien pone las condiciones para la salvación. Esto solo le pertenece al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ir despacio. Esta enseñanza es larguísima. Esta enseñanza vamos a pasar varios domingos aquí, no crean que hoy la termino. Jesús dijo a Nicodemo que le era necesario nacer del agua y del Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Antes de entrar a la cita, voy a orar, y búsquese la cita ahí, Juan 3 al 5. Te damos gracias, Señor Jesús.
Oh Padre mío, te doy gracias, Padre Celestial, por este momento grato que nos prestas, Señor, de poder estar, Señor, ante tu presencia. Espero, Señor, que tú estés con nosotros, mi Dios, y que tu palabra penetre, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, Señor. En mi mente, Señor, en mi alma, Señor, quede plasmada, Señor, en tu palabra. Oh maravilloso Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Estamos aquí para aprender, Señor, para saber, Señor, cuál es el plan de salvación para nuestra alma, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra tan fresca y eficaz, mi Dios. Oh Cristo mío, te doy gracias, Señor. Estoy ante tu presencia, Señor, para aprender cada día más, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En Juan 3:3-5 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gloria al Señor Jesús. Oiga lo que dice la palabra. Hay gente que dice que no es importante el bautismo. Desde el momento están haciendo blasfemos contra la palabra de Dios. Cuando ellos recitan esas palabras negativas, cuando están diciendo que no es necesario el bautismo, cuando Jesús mismo respondió, gloria al Señor, tome su lugar, gloria al Señor. Cuando él mismo respondió, aleluya, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga lo que pasaba en ese momento, porque no entendían la forma de hablar de nuestro Señor y Salvador Jesús. No entendían que era un nuevo nacimiento. Ellos no entendían lo espiritual. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así de fácil. Si usted no toma el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, y sus pecados no les son perdonados, usted no puede entrar. Ya que tenga dinero, sea el más guapo del mundo, sea familia del dueño de Amazon, sea quien quiera ser, sea astronauta, sea el hermano del presidente o el presidente de la nación, porque tiene dinero y tiene fama. Por fama nadie va a entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor Jesús. Nacer del agua significa ser bautizado en agua, y nacer del Espíritu es ser bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablase. Gloria al Señor. Así en el libro de los Hechos, capítulo 2, Jesús dijo que todo seguidor suyo debería ser bautizado en su nombre. Gloria al Señor Jesús. En su nombre. Mateo 28:19. Vamos a ir, hermanos, por punto, por parte, para que usted aprenda qué es lo que quiere decir. Gloria al Señor. Mateo 28:19. Por tanto, eso se lo puede hasta el más mundano, el más drogadicto, el más borracho, el más blasfemo. Toda gente conoce esto, gloria al Señor, menos la doctrina de Jesucristo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Significa, por tanto, vayan y hacer alumnos, a enseñarles a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Oiga bien, ¿en el nombre de quién? En el nombre del Padre. El Padre tiene un nombre. Aquí se lo vamos a dar. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de que hay que dar a conocer el nombre de estas tres manifestaciones de Dios manifestado en la tierra, dado a conocer para nosotros como los seres humanos. Gloria al Señor. Póngale cuidado al texto. No dice que hay que bautizar en los títulos, sino en el nombre que tiene el Padre, es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Por qué dice el pastor? Espérese, ya vamos a llegar. Vámonos despacio. Como le dije, esto no lo terminamos ahora. Por eso se llama enseñanza. Por eso se llama doctrina.
Porque esto no es una predicación de que bla, 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 y no. Aquí vamos a dejar cosas claras, gloria al Señor. Y si tienen preguntas, levante la mano y pregunte. Esa es la diferencia ahorita de este día. Esta es la diferencia de este día con el día de mañana. Mañana yo vengo y pum, 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 los aporreos y vámonos. Aleluya. Ahora no, ahorita viene usted a aprender. Lucas 24:47. Oiga, vamos a ver cuál fue el mandamiento de Jesús. Porque si ustedes se dieron cuenta, yo creo que ni cuenta se dieron. Vamos a regresar a Mateo 28:19. Allí no habla de perdón de pecados. Oiga, allí es un mandamiento. Por tanto, id. Por tanto, vayan a dar a conocer quién soy yo como Padre, quién soy como Hijo y quién soy como Espíritu Santo. Aquí, Emmanuel, Dios con ustedes o con nosotros. ¿Quién soy yo delante de ustedes aquí en la tierra? Por tanto, y no les dijo, vayan a repetirlos como yo les estoy diciendo, vayan a dar a conocer mi nombre. Aleluya. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Oiga, en el nombre ¿de quién? Pero le dicen del Padre, pero no le dan el nombre. Le dicen del Hijo y no le dan el nombre. Y nosotros sí se lo vamos a dar. ¿Quién es Dios con estas manifestaciones aquí en la tierra? Oiga, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es lo que dice ahí? Y no dice para perdón de sus pecados. Porque ese no es bautismo. Es un mandamiento. Vayan, ir y hacer discípulos. Ese no es bautismo. Entonces, cuando yo me encuentro con un trinitario o la Trinidad, les digo yo, dígame a dónde dice que allí es bautismo. Dígame a dónde dice que eso es para perdón de pecado. Dígame cómo es que usted entiende eso cuando no dice la palabra allí que es el bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo para perdón de sus pecados y va a ser lleno del Espíritu Santo. No lo dice. Oiga, por eso dice aquí más abajo, el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Ya vamos a ver por qué. En Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre, Jesús. Si usted lee del 47, del 44 para abajo, en ese libro de Lucas, y capítulo 24, del 44 para el 47 al 48, usted se da cuenta que está hablando Jesús de él mismo, de sí mismo, y que se predicase en su nombre, Jesús, el arrepentimiento y perdón de pecados. Y lo dice bien claro la Biblia. Oiga, arrepentimiento y perdón de pecados. Mateo 28:19 nos dice eso. Aleluya. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Luego viene Pedro y dice en el discurso, en el libro en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, también dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, lo que estaba diciendo en Mateo 28:19, en el nombre de quién, del Padre. ¿Quién es el Padre? Jesús. Me les voy a adelantar un poquito para que se den cuenta que el nombre del Padre es Jesús. Más adelante está esa cita, para que lo pueda dar ahorita, más adelante un poquito. Váyase a Isaías capítulo 9 versículo 6. Y allí dice que es Padre eterno, Jesús, el que viene a nacer. Padre eterno, algo que usted y yo no podemos ser. Nosotros o somos hijos o somos padres. Y Dios es Padre eterno, Hijo, Espíritu Santo, el creador del cielo, el Rey de Reyes, el sustentador, torre fuerte. Jesús tiene un montón de manifestaciones como lo podemos conocer. El Cordero, imagínense. Y solo en ese versículo dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, como se llama, lo que significa su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, oiga eso, y príncipe de paz. Oiga lo que está diciendo. Lo mismo que le dijo
cuando le preguntaron allá capítulo 14 de Juan, le dijeron, muéstranos al Padre, no basta. Y le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, no me has conocido. Él se dio a conocer que era el Padre eterno. Y va a ver quién es el Espíritu Santo. Lo vamos a ir despacio. Eso solamente fue un appetizer para que usted comience a saborear. Gloria al Señor Jesús. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. Oiga, si usted no está bautizado en el Espíritu, si usted no está bautizado en el nombre de Jesucristo, usted no puede tener el regalo del Espíritu Santo. Mentira que ven inventando ahí que Rambo usa la escopeta y que el otro que usa la bazooka. Y hablan de lenguas. El diablo habla en lenguas. El diablo se manifiesta como ángel de luz. Y muchos creen que porque otro le de que arriba va y abajo viene, aquí está, hablando en lenguas, según ellos piensan que con eso es tener el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no ha sido sellado y bautizado por remisión de agua, sepultura y nacer de nuevo. Para que usted pueda tener el Espíritu Santo con el cuerpo que es pecaminoso, usted no puede tener el Espíritu Santo. Tiene que ser lavado primeramente, arrepentimiento, y luego bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Es bueno mencionar que en ningún momento el apóstol Pedro se equivocó o desobedeció al mandamiento de Jesús de bautizar en el nombre. Por estas dos razones. Porque la pregunta de los creyentes judíos en Hechos 2:37 le dijeron a Pedro, varones hermanos, cuando incluyeron la palabra plural, varones hermanos, ahí estaba Mateo, que había escrito Mateo 28:19. Ahí estaba Juan, ahí estaba Marcos, ahí estaban los discípulos, los demás seguidores de Jesús. Y ellos hubieran dicho, espérate Pedro, ¿cómo que tú estás bautizando en el nombre de Jesús? Cuando Él no te dijo eso, te dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados. Pero nadie detuvo a Pedro porque Pedro estaba haciendo lo correcto, dando a conocer el nombre. Gloria al Señor. Cuando Pedro les invocaba el nombre, le estaba invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estos tres son uno, gloria al Señor. Dice, gloria al Señor. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Fue dirigida para todos los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto, incluyendo a Mateo. Nunca le reclamó a Pedro de que se había equivocado, porque ellos recibieron el Espíritu Santo y Jesús les dijo que el Espíritu los guiaría a toda justicia y verdad. Y el Espíritu Santo no se podría equivocar para poder dejar que Pedro hiciera lo que él quisiera hacer. Gloria al Señor. En Juan capítulo 16:13 también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, oiga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al Señor Jesús. Y en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, oiga, ¿quién es el nombre del Espíritu Santo? ¿Qué nombre tiene? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oiga eso. Los discípulos estaban bien entrenados, bien discipulados. Los discípulos aprendieron lo que el maestro les había enseñado, qué iban a hacer ellos, cuál iba a ser su testamento cuando él no estuviera en esta tierra. Gloria al Señor, su herencia. Y la herencia de ellos era predicar el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado iba a ser salvo, o será salvo. Gloria al Señor Jesús. Si los apóstoles se hubieran equivocado en la doctrina del bautismo, entonces estaríamos todos perdidos sin salvación. Porque los apóstoles, el apóstol Pablo dice que todos nosotros debemos estar edificados sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles y los profetas de la Biblia, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. En Efesios 2:20, creo que después de andar con Jesús 3 años y medio, ellos habían entendido su doctrina, porque Jesús les encargó a ellos la predicación del evangelio hacia todas las naciones del mundo, comenzando desde la ciudad de Jerusalén en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos concluir que no se equivocaron, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Oiga, por el Espíritu de Dios, cumpliendo el mandamiento de Jesús. Pues ellos serán los testigos de Jesús para todo el mundo. Eso es lo que dice Lucas 24, versículo 48. Y vosotros seréis testigos de estas cosas, les dijo a sus discípulos. Ahora me pregunto yo, ¿cómo un cristiano, que se llama ser cristiano, pero cristiano no es? Siempre lo he dicho y lo vuelvo a recalcar. Si usted no es seguidor de Cristo, no se puede llamar cristiano. Usted es trinitario, una doctrina diferente a la de Dios, porque Jesucristo es Dios sobre toda la tierra. Entonces, un trinitario no se puede llamar cristiano. Un trinitario tiene que identificarse con su identificación. Yo soy trinitario. El seguidor de Cristo, él sí puede decir: yo soy cristiano porque soy seguidor de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta, hermano, gloria al Señor, que ellos son testigos de lo que Jesús les dijo. Y no solamente testigos, ellos accionaron, accionaron en invocar el nombre para todo aquel que quería ser salvo. Gloria al Señor Jesús. Identificación del nombre. Padre no es nombre, es un título. Jesús es el nombre del Padre eterno. Eso es lo que les dije yo en Isaías 9:6. Es lo que dice Isaías 9:6. Que el niño que iba a nacer, o hablando de Jesús, es el mismo Padre eterno. Un versículo que tampoco viene aquí, se lo voy a decir, para, como dijo el mexicano, para amarrar. Miren, está en Isaías 52:6. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Oiga, y segunda de Corintios 5:49, si no me equivoco, por ahí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ahora, lo que la gente no se da cuenta o no sabe, que el mismo Dios en el Hijo lo hacía Dios y lo hacía humano. En muchas ocasiones, cuando lo quisieron apedrear, enfrente de ellos se disolvía el cuerpo y se desaparecía y se les iba. Y pasaba en medio de ellos y no lo miraban. Como humano se podía notar, se podía ver, se podía tocar, se podía hablar con él. Como espíritu se desaparecía. Como humano se podía hundir en las aguas. Como espíritu, Pedro y los demás se asustaron al verlo caminar y pensaron que miraba un espíritu. Era Dios con la imagen de Jesús, o Jesús con la imagen de Dios, el mismo Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. Cuando oye el nombre de Jesús, dice: es el Hijo.
Hermanos, saben que Dios está en el Hijo. Por eso Jesús les dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Miren, ¿quieren conocer a Dios? Aquí estoy. Y si no le conocen desde ahora, le conocéis y le habéis visto. Mira quién es Dios, aquí está. Mira qué bendición. A ti se te ha sido revelado el nombre y la imagen de Dios. Dice la palabra de Dios que los que somos bautizados y muertos juntamente con Cristo, vamos a ver a Jesús en el cielo, a Dios. Es el propio Jesús, el que está en el Hijo. La misma imagen que vieron aquellos en Jerusalén, al mismo Jesús nosotros vamos a ver allá, porque es el mismo Dios. O sea, Él se presentó, Él se vino a dar a conocer, Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, así lo vas a ver en el cielo. Así como me has visto aquí, así como le habéis visto ir, dijo el ángel, así también vendrá. Con la misma imagen, es el mismo Dios. Eso es lo que la gente no alcanza a entender. Y dividen a Dios en las manifestaciones. El Padre es un Dios, el Hijo otro Dios y el Espíritu Santo otro Dios con la misma esencia. Cuando hablamos tres con la misma esencia, estamos hablando de tres dioses. Y de ahí vienen, se encierran y dicen, es que es el mismo. Entonces, ¿son tres o es uno? Fíjate cómo es la Trinidad. Y si le pregunto a usted, deme el bautismo, ¿a dónde está un bautismo de eso? No hay. Pero es que es lo mismo, es igual. ¿Quién dice? Que los discípulos se equivocaron. ¿Quién dice? Y entonces, ¿para qué predicamos? ¿No hay evangelio? No hay de qué predicar porque se equivocaron, pues. De por gusto estamos acá. De por gusto hay tantas religiones. De por gusto hay tantos pastores. De por gusto hay tantos evangelistas. Se predica por una tradición, entonces. ¿Es mentira la muerte? ¿Nadie se muere? ¿Mentira las pandemias? ¿Es mentira que hay guerras? ¿Es mentira todo lo que la Biblia dice cuando es inspirada por Dios la palabra? Y por medio de la palabra es cuando usted se santifica. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al diablo que niega que Jesucristo es Dios? ¿O usted que está viendo la palabra que es inspirada por Dios? Gloria al Señor Jesús. Hay que poner atención. Y bien facilito. Fíjate que la gente por naturaleza, miren, yo no entiendo. Es raro. Es rara la persona, así como nosotros. Por lo menos yo nunca puse un pie en la iglesia trinitaria católica, ni ninguna otra iglesia. Y una vez, al grano, a la iglesia del nombre pentecostal, el nombre de Jesús. De ahí es raro, la gente pobre, mire, pobrecita, la gente sin conocimiento, huyendo de los vicios o de la mala vida que ha tenido, ha salido huyendo del catolicismo, y esa es una falsa doctrina, es mentira, y llegan a una rama de la misma, de la católica, a una Trinidad, siempre bautizados en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que no existe el bautismo. Y se le pregunta, hermanos, y se encierran en su macho y dicen, es que es lo mismo, que es igual, pero no dan bautismo. ¿Quién bautizó? ¿Quién fue bautizado? ¿Quién dijo eso? Y hermano, yo sé que cada quien, si yo soy del nombre, yo sé de dónde viene esto, y sé mi fundamento y quién y de dónde nació esto. El trinitario tiene que saberlo. Sí, yo le dije, al rato le voy a enseñar también de dónde nació la Trinidad. La unidad de nosotros es Dios es uno. Al rato también ahí tengo los libros, les voy a predicar unicidad. ¿Qué es unicidad y qué es unidad? De los libros mosaicos, desde el principio de la creación, desde Isaías 43, 10 y 11, dice: no ha existido Dios antes de mí ni después de mí. ¿Qué significa? Que Él es uno y verdadero Dios, un tan solo Dios.
No ha existido uno antes ni uno después. Eso significa que Dios es uno y uno es su nombre. Desde el principio nos damos cuenta. En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6, de 4 al 6, también habla que hay que darle a conocer a nuestros hijos los estatutos. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. En ninguna parte de la Biblia vamos a hallar que Dios es tres. Otro versículo que tiene confundida a la gente, que la Trinidad lo pone, es primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Oiga lo que dice: de este dan testimonio todos los profetas. Perdón, no dice así. Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es la voz del Padre, del mismo Dios, y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Y estos tres son uno. Eso dice la Biblia, léala. Y dicen, ahí está la Trinidad. Y ellos mismos se contradicen cuando dice, y es uno. Porque están poniendo las manifestaciones. ¿Quién es Dios? El Verbo es la voz. Lo que ustedes escuchan de mí es verbo, es voz. El Padre, la voz del Padre, o la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Y estos tres son uno. Oiga bien. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu y la sangre. Y estos tres, dice, concuerdan. ¿Por qué concuerdan? Porque cuando usted se bautiza, está invocada la sangre de Cristo, que redime los pecados. El agua en símbolo de que usted ha sido sepultado y nacer de nuevo, porque no lo puede enterrar en la tierra y sacarlo de vuelta. El agua es símbolo de bautismo. No es que el agua salve. Mire, hay que le mete hasta la gente en la cabeza de que si se va a bautizar, bautízese en un río, hermano, porque ahí se van los pecados. Y si no, como ya se bautizó otro delante, los pecados del otro también se le van a meter a usted también. Imagina la mentalidad de la gente. Eso es simbólico. Es simbólico que usted se mete al agua y nace de nuevo. ¿Por qué no lo puede enterrar en la tierra aquí de un, como digo el salvadoreño, de un trompón y volverlo a sacar? ¿Verdad? Eso simbólicamente es por fe. Entonces, fíjese, el agua, el Espíritu y la sangre. El Espíritu, si no es sellado del Espíritu, bautizado en el Espíritu Santo, usted no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, estas tres cosas concuerdan: el agua, el Espíritu y la sangre, aquí en la tierra. Bautizados en el nombre de Jesús, sepultados en agua, remitidos sus pecados por la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo para que el sello, para que pueda entrar al reino de los cielos. Oiga, identificación del nombre del Padre no es nombre, es título. Jesús es el nombre del Padre eterno. Isaías 9:6, lo que estuvimos leyendo ahí, lo que estuvimos diciendo, que Él es Padre eterno. Juan capítulo 8 versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, le dijo Jesús a unos judíos que se encontró con ellos, porque no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Porque ahí tuvieron una conversación, un discurso, y no creían que estaban enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores. No creían que estaban enfrente de Dios. Entonces, cuando tuvieron la conversación, ellos le dijeron que eran hijos del padre Abraham. Y le dijo Jesús: si hijos de Abraham fueren ustedes, no procurarían matarme, pero ustedes matarme quieren. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así les dijo en la cara. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Imagínense. Pero ustedes matarme quieren. ¿Cómo van a creer? Abraham, cuando hubiera querido matarme a mí. Ese es un hombre de convicción, de fe, de creencias.
Él creía en mí, me amaba, era un hombre fiel. Imagínense. Y si es más, Abraham, sin que le dijeran de diezmo, le dio diezmo a Melquisedec. Fíjense. Entonces, si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras buenas, pero ustedes son hijos del diablo porque matarle quieren, y el diablo, su tata, ha sido homicida desde el principio, les dijo así. ¿Cree que el Señor anduvo ahí que, no, que sí, hombre, está bien, hombre, sí, estoy de acuerdo con usted? Jamás. Y tampoco yo jamás le voy a creer yo, ni voy a estar de acuerdo, como algunos otros pastores, algunos otros que le dicen, estoy de acuerdo con usted, ¿en qué? O conmigo es blanco o es negro. O te compones o te vas al infierno. O te sometes o te somato, dijo el salvadoreño. Ajá. Aquí nada más hay una salida: creer y ser bautizado para tener perdón de pecados. Aleluya. Un pecador no va a entrar al cielo. Jamás. Quiero estudiar bien una parábola, hermanos, que estoy en eso. La quiero estudiar bien. Hay una parábola en la Biblia que me ha llamado la atención a mí. Que estaba en una fiesta de una boda y entró uno que no iba vestido de boda. ¿Cómo que se coló ese pecador allí? Y lo sacaron. Pero ¿cómo se coló? Quiero investigar eso yo. Pero no quiero preguntar. Porque es el problema, porque cuando uno pregunta, te dan cualquier versión. Y así es. No. Quiero hablar con papi, él sabe. Él sí sabe. Ajá. Él sí sabe. Y por eso mi papi, a él que tengo que preguntarle yo, ¿cómo está esto? Porque si uno se va a preguntarle a otro humano, y aquel pobre pecador anda peor todavía. No, hombre, lo termina de desgraciarlo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra. Imagínense, aquí le dijo el Señor: por eso os dije, moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, el gran yo soy, con ustedes, están perdidos, papitos. Están condenados a muerte. Y quisieron apedrearlo. Si usted lee la Biblia en aparte, lo quisieron apedrear. Tú no tienes ni 30 años y te haces Dios, porque el único que puede saber eso es Dios. El único que puede decir eso es Dios, porque antes que Abraham fuese yo soy, ¿quién te ha dicho vos qué es eso? Así, porque él lo tuvieron como un loco cualquiera, igual que él está predicando aquí, que no le creen. Lo tuvieron por soviéticos, a ver por qué. Revolucionario que hacía, que quería llevar la atención de los demás. Así lo tuvieron a Jesús. No le creyeron. A los suyos vino y no le recibieron, a su pueblo. Y eso que los profetas ya le habían advertido. Que una virgen iba a concebir y a dar a luz un hijo y iba a llamar su nombre Jesús, porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Ellos lo sabían y no creyeron. Fíjense. Dice, mire, cualquiera que no cree que Jesús es Dios mismo o el Padre eterno, morirá en sus pecados. Porque solo Dios puede salvar al hombre. Oiga bien, solo Dios puede salvar al hombre. Y si Jesús es el Salvador, ¿quién es Jesús? Dios. ¿Quién más lo va a salvar? Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Por eso Jesús dijo en Lucas 24:47, volvemos, nos salimos de lo mismo. Pero él dijo que así estaba escrito y es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero antes de allí, ¿qué es lo que dice? Búsqueme la palabra por ahí, Juan.
Gloria al Señor Jesús. Ya ven lo que dice allí. Así estaba escrito, y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Gloria al Señor. Lucas 24, 44, búsqueme y se va a dar cuenta que lo que decían los profetas no era mentira. El pueblo de Israel lo sabía. Lo que pasa, hermano, que es acomodarse, ser fiel, ser educado en la doctrina no es fácil. La gente quiere tener a Dios nada más por necesidad, pero no quieren cumplir, no quieren ser humildes, no quieren ser una persona disciplinada por el Espíritu Santo. Mire, a mí me gustaría que usted con paciencia leyera todo el capítulo 24 en su casa, y se va a dar cuenta de esta historia. Pero ahorita lea nada más de él 44 para abajo. Dice: y les dijo, estas son las palabras, dijo Jesús, porque las letras donde están en rojo es cuando Jesús hablaba. Ponga atención en eso en el Nuevo Testamento. Cuando usted hay en la Biblia, letra roja es cuando Jesús estaba hablando. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, antes de ir a la cruz y morir en la cruz como hijo. Oiga, vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso fue lo que les dijo allá en el templo. Este templo lo derribaré y en 3 días lo haré. Entonces dijeron: este está loco, pasamos 48 años, no sé cuánto, armando este templo, y este dice que en 3 días lo va a hacer. Ya vieron que les digo que este no está alentado, hombre, está enfermo. Y la gente comenzó a murmurar. Pero él no estaba hablando del templo físico, ni estaba hablando de su cuerpo. Y que se predicase, oiga, en el 47, y que se predicase en su nombre, dijo Jesús, hablando del mismo, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Bien facilito. Y ese es el mandato de Dios. Y está diciendo para qué. Tiene que usar el nombre. Para perdón de pecados. Gloria al Señor Jesús. En todas las naciones. O sea, en pocas palabras, ¿sabe? Yo me di cuenta que un hermano mío que va a una iglesia trinitaria le dijeron: es que ese bautismo es para los de Israel. No, aquí dice todas las naciones. No dice para Israel o para la nación de Israel. Dice para todas las naciones. Y si es más, después de eso viene el Señor y captura también a Saulo y lo convierte en apóstol, Pablo, y lo manda a predicar a los gentiles, a los que ya no son israelitas, a nosotros que somos afuera de Israel, a los pecadores, y lo manda a predicar en el nombre de Jesucristo. Pablo bautizado en el nombre de Jesucristo, y bautizó a los de Juan en el nombre de Jesucristo. Capítulo 19 del libro de los Hechos, del 1 al 5. Oiga, si Pedro se hubiese equivocado, ¿cree que Dios se va a volver a equivocar y mandar a Saulo o a Pablo a bautizar también en el nombre de Jesús? No, hombre, debería estar, bueno, yo creo como loco, menso, bruto, a ver que uno, para no entender el evangelio de Jesucristo. Un ignorante, tal vez los que han perdido ya, quemado la mente de tanta marihuana allá afuera. Tal vez eso no les puede calar y entender el evangelio de Jesucristo. Pero una persona cuerda, una persona que está en sus 5 sentidos supuestamente, hay suficiente palabra, y aquí no vamos ni a la mitad de esto. Hay pruebas suficientes para probarle a la Trinidad que Jesucristo es Dios, que hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Y esto que no le he dado otro versículo que no está aquí. Si usted va a 1 de Juan capítulo 5 y versículo 13, y se va a dar cuenta qué es lo que dice allí. 1 de Juan capítulo 5
Quiero que lo lea, porque yo lo puedo dar por así de memoria, me lo puedo. Pero ahí dice la gente, es que se lo inventa. Vaya el 1 Juan capítulo 5 y vamos a ver qué dice ahí. Como le digo, esta es una enseñanza. Y nos vamos a la carrera. 1 Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo. Oiga, si usted no cree en el nombre del Hijo, usted tiene problemas. La palabra de Dios dice, ya ha sido condenado. No es que va a ser, ya ha sido condenado. ¿A dónde dice eso? Espérese, no se me adelante. Oiga, estas cosas he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oiga, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted no cree en ese nombre del Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Y cuando la Trinidad lo bautiza, usted no le invocan el nombre del Hijo de Dios. Solo le dicen el nombre del Hijo, pero no le dan el nombre del Hijo de Dios. Tienen que darle el nombre del Hijo de Dios para que lo crea. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Vaya a Mateo 1:26. Ahí dice, y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ese es el nombre del Hijo, Jesús. El nombre del Padre eterno, Jesús, que estaba diciendo Isaías 9:6. Del Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Oiga, me voy, pero no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Le dijo él. ¿Quién deja huérfano, el Padre o el Hijo? Y la promesa que les dio, que ya no iba a estar con ellos, sino en ellos.